Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Una vez más, al borde de tu gran trono, me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre el vencedor. Le quiero invitar a que vaya a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 14 al 21. Vamos a regresar hoy al estudio de Corintios. Y ahí donde usted está, mantenga el pasaje en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 14 al verso 21. Y ahí vamos a estar el día de hoy estudiando estos versículos de la palabra del Señor. Si ya lo tiene aquí la iglesia y allá los hermanos también en su hogar, le invito a que por un momento esté sentado, ocupe su lugar y vamos a seguir la lectura. No pierda esa porción de la palabra. Vamos a seguir la lectura. Vamos a estar leyendo a lo largo de la exposición y juntos vamos a estar el día de hoy estudiando lo que el Señor tiene para nosotros. Doy la bienvenida a todos, sean bienvenidos a la casa del Señor, que Él les bendiga en todo momento. Bueno, sin más, decíamos que hoy vamos a estudiar la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 14 al versículo 21. Hermanos, hemos empezado este estudio a partir del mes de enero y hoy estaremos dando cierre al capítulo 4, en donde el tema central es la división. Hasta este punto el apóstol Pablo ya nos ha hablado acerca de la inmadurez y los llama niños espirituales a los corintios. Nos ha explicado también que los siervos de Dios son solamente colaboradores y administradores de los misterios del Señor y que nadie es dueño de nada en la obra del Señor. Nos ha dicho que somos edificadores y que debemos tener un fundamento. El fundamento es la enseñanza de Dios, la enseñanza de Jesucristo, es la palabra. Ese fundamento, esa base en donde vamos a ser edificados y en donde la iglesia, como el cuerpo de Cristo que es, habrá de edificarse. Nos ha dicho también que el orgullo es muy, muy malo en el corazón de los hombres y nos ha dado el antídoto para que podamos desprender todo orgullo, toda soberbia y toda altivez del corazón. Así que todos estos argumentos y los esfuerzos de Pablo tienen un objetivo y es el de disuadir las ideas de los corintios para que se alejen de estas divisiones que se están provocando por causa de los partidos que se han hecho en la iglesia. Y todo esto es porque en ellos hay un deseo desbordante de reconocer a algunos líderes dentro de la iglesia. Todos tienen un favorito, así como aquí todos tienen un refresco favorito, un equipo favorito, un color favorito, una comida favorita. Ahí en los Corintios también ellos tenían a un líder, a un predicador, a un pastor preferido. Algunos de aquí toman Coca-Cola, otros Pepsi y otros sabores.
porque consideran que tomar un refresco oscuro va a dañarlos más que tomar un refresco que sea de sabor, como le conocemos, o un refresco claro, aunque son los dos altamente nocivos, son potencialmente dañinos por el azúcar y todos los ingredientes que estos refrescos contienen, pero tratamos de apagar la voz de nuestra conciencia y decidimos ir por un refresco que no sea de este color negro. Así que todo este favoritismo, todos estos deseos, todos estos ímpetus que hay en los corintios, los lleva a ellos a ir formando estos equipos que no deberían estar en la iglesia. Y con un corazón pastoral y un carácter también pastoral, Pablo amonesta que vayan por el camino correcto. Así que Pablo tiene mucha sensibilidad por la iglesia y no quiere a ellos provocarles ningún mal, no quiere avergonzarlos, como él inicia diciendo en el verso 14. Él más bien trae una advertencia y trae un consejo. Él no intenta traerlos a vergüenza. Y más adelante vamos a darnos cuenta que él no tiene ningún problema con exhortar a la gente públicamente y con avergonzarlos. Porque en esta misma carta a los Corintios dice más adelante, ahora sí quiero a través de estas palabras causar vergüenza en ustedes. Ojalá que con lo que les estoy diciendo y con la vergüenza que van a pasar, ustedes reaccionen y corrijan estos errores que están cometiendo. Pero en este caso no está tratando Pablo de avergonzar a ningún hermano de la iglesia, ni a la iglesia como tal. Más bien les dice que son sus hijos amados y se presenta como un padre espiritual. Y de eso se trata el tema de hoy, de la paternidad espiritual. A veces tenemos un tremendo choque en nuestra mente respecto a la palabra padre. Porque cuando pensamos en la palabra papá, viene a nuestra mente la imagen de un hombre rudo, el que va a establecer las reglas en la casa, alguien que nos va a regañar, alguien que va a traer justicia y disciplina, lo vemos como un hombre autoritario. Y en el contexto latinoamericano, muchos hijos crecimos con la ausencia de un papá. La mayoría, aunque tuvimos un papá, muchas veces ellos fueron padres ausentes o de forma literal. Hubo personas que crecieron sin la figura de un padre. Eso ha dejado marcas en el corazón, eso ha influenciado para que muchos de los creyentes que somos ahora, pues estemos también arrastrando consecuencias respecto a la falta de un padre. Pero en el Señor tenemos promesas y dice la Biblia que Él es nuestro Padre, Él es el Padre eterno y tenemos que disfrutar la paternidad de Dios. A diferencia de lo que creemos de un Padre, Dios es un Padre amoroso. Un padre que si bien nos va a disciplinar, pero la base de su disciplina es el amor. A nadie nos gusta que nos vengan a corregir o establezcan límites. Nosotros queremos darle rienda suelta a nuestros deseos, a nuestras pasiones. Pero en Dios vamos a encontrar esos límites y esa disciplina, porque la intención de Dios es corregirnos, es que nosotros podamos crecer de manera correcta. Y la paternidad de la cual Pablo está hablando aquí debe ser tomada muy en cuenta, porque en la iglesia necesitamos de esa paternidad los unos con los otros. Mire, quiero, antes de ahondar en esto, recordar las palabras de Jesús en Mateo 23:9, en donde Él dijo que no debemos llamar maestro a nadie, ni tampoco debemos llamar padre a ninguna persona. Aquí viene un conflicto, porque si esto lo tomamos de forma literal y desde una interpretación estricta de acuerdo al pasaje que estamos aquí citando, vamos a caer en el extremo de que no podemos ni siquiera llamarle padre al que es nuestro padre, a quien es nuestro padre biológico. Y las palabras de Jesús no van en ese sentido. Más bien lo que aparece en Mateo 23:9 es una denuncia de Jesús en contra de aquellos que les gustan tener títulos, cargos, ostentar los primeros lugares. Jesús está apuntando hacia un corazón que está cargado de altivez y lo que les está diciendo es que deben mostrar humildad. Así que debemos también tener cuidado con el otro extremo, porque hoy en día hay muchos llamados apóstoles dentro de la iglesia
que exigen autoridad, títulos y cargos que la Biblia no está respaldando. Hay quienes se creen como la figura paterna de la iglesia y derivado de esta situación, ellos exigen una autoridad que muchas veces violenta la vida de las personas en sus derechos humanos. Así que debemos ubicar esto en el equilibrio justo de la palabra de Dios. Si bien la paternidad espiritual sí es algo que se enseña en el Nuevo Testamento, solo se enseña como una comparación. La paternidad no es una función, un título o un cargo que claramente se haya definido dentro de la iglesia local. Y ahí debemos nosotros prestar nuestra atención. Sí tenemos que tener en la iglesia la mentoría, recibir la mentoría de otros. Miren, la gran comisión de Mateo 28 dice que debemos de ir y predicar el evangelio. Y dentro de esa predicación del evangelio hay también una actividad y es la de enseñar. No solo se trata de ir y de predicarle a los demás, sino que también tenemos que enseñarle. Eso tiene que quedar muy en claro en nosotros el día de hoy, porque la gran comisión tiene distintos elementos. Después de la enseñanza, dice la Biblia que debemos bautizar. Jesús dejó el programa claro del discipulado que debemos seguir. Y la Biblia nos habla entonces de esa mentoría que debemos tener. Miren, Pablo le dio mentoría a jóvenes pastores. Pablo era un pastor veterano, un hombre de mucha experiencia que recorrió muchos lugares, hizo 3 viajes misioneros. Y él a lo largo de estos viajes misioneros levantó iglesias en distintos lugares. Y él le enseñó y mentoreó a Timoteo y después a Tito y los mandó para que en Creta y en Éfeso pudieran ellos desarrollar una tarea, una labor pastoral. A lo largo también de las páginas de la Biblia vemos el mentoreo que Eunice hizo en Timoteo y muchos familiares también han hecho una labor similar en la vida de los suyos. Usted, como discípulo de Jesús, tiene que tomar este papel, tiene que tomar este rol de ser un padre espiritual de otros. Usted tiene que enseñarle a otros la manera, el modo en cómo ellos tienen que actuar. ¿Cuánta necesidad tenemos en estos días en la iglesia de realizar este tipo de trabajo de mentoría, de instrucción o de enseñanza? Vamos nosotros entonces a considerar la inversión de nuestra vida como un deber y una necesidad y un compromiso que debemos demostrar para que otros puedan aprender a realizar las cosas que a Dios le van a agradar. Cuando llegamos a un trabajo por primera vez, ahí recibimos una capacitación. Las empresas tienen a menudo un curso denominado curso de inducción. Ahí se nos va a hablar acerca de la misión, la visión, la filosofía, los valores y todo lo que tiene que ver con la empresa. Cuando a ti te dicen cuál es el puesto, el cargo, la autoridad que tienes y la responsabilidad que vas a ejercer también, a ti te van a dar una capacitación. Esta capacitación te va a servir como un punto de referencia y de ahí tú vas a partir para saber qué acciones vas a tomar en ese lugar. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu tarea? Si tú entras a una oficina, aun cuando sean oficinas de gobierno, y tú te das cuenta que algunos están comiendo, algunas personas están en el celular, ves que otros están leyendo el periódico, otros trabajando, hay personas que incluso mujeres están pintando las uñas, pero cada quien tiene un espacio, un cubículo, todos tienen una tarea, una responsabilidad. En el trabajo no andas preguntándole a los demás qué es lo que tú vas a hacer, porque se supone que cada persona dentro del centro de trabajo sabe perfectamente cuál es la tarea que él tiene que desarrollar. En la iglesia del Señor todos también tenemos distintas funciones, somos un cuerpo. Y aquí en la iglesia habremos de hacer esa labor y esa tarea. Para esto necesitamos recibir también instrucción, necesitamos enseñarles a otros la forma en cómo deberían actuar. Pero ¿quién nos va a enseñar en el diario vivir? ¿Cómo tenemos que vivir esta vida cristiana? Ya eres cristiano, has venido a los pies de Jesús, ¿y ahora qué?
¿Qué es lo que tengo que hacer ahora que tengo una nueva vida en el Señor? ¿Quién me va a orientar en mis primeros pasos como creyente? El joven pastor Timoteo fue instruido, como lo decía, por el veterano pastor de los gentiles, y le dijo lo siguiente. En la primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso 1 al 3, Pablo le dice esto: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a un padre. A los más jóvenes, exhórtalos como a hermanos. A las ancianas, trátalas como a madres. A las jovencitas de la iglesia, trátalas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo de qué manera habría de comportarse cuando él tomara las riendas o el pastorado de la iglesia de Éfeso. Le está entregando a él un modelo, y Pablo se considera como el padre de Timoteo en este sentido comparativo. Pablo sabe que Timoteo tiene una gran responsabilidad y que no toda la gente va a atender la enseñanza de este joven pastor. A Tito lo instruye de esta manera. A las ancianas asimismo, fíjense, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Según Tito capítulo 2, verso 3 al 5. Las palabras de Pablo a Tito son una instrucción para él que tenía también que comunicar a las iglesias, pero principalmente a la iglesia cretense, en donde él iba a ejercer su ministerio pastoral. Lo instruyó Pablo para que a su vez Tito pudiera instruir a la iglesia, para que las mujeres se comportaran de esta manera. Esta es la expectativa de Dios respecto al comportamiento que debemos tener, y en este caso particular, las mujeres deberían atender a esta enseñanza de Pablo a través de los labios de Tito. Deberían de ser ejemplo y enseñar a las mujeres más jóvenes en el arte de amar a los maridos y de amar a los hijos. Deberían mostrar prudencia, castidad y cuidado en casa. Deberían mostrar buenas costumbres y deberían también estar sujetas. Ellas deberían mostrar también alabanza y no blasfemia en sus palabras. Y no deberían estar viviendo en la esclavitud del vino. En conclusión, deberían ser maestras del bien. Estas damas a las que Tito está pastoreando deberían seguir este ejemplo. La paternidad de Pablo entonces nos ayuda a entender el trabajo de la mentoría que se tiene que desarrollar en la iglesia local. Y este trabajo de mentoría nos lleva a considerar modelos que pueden ser imitados. Hoy más que nunca, la iglesia necesita tener modelos a seguir. En el versículo 16 leemos esto: por tanto, imítenme. Pablo le está diciendo con seguridad a esta iglesia que vean en él un modelo para que lo imiten. Nuestros jóvenes hoy en día están mirando modelos de muchas personas, artistas, futbolistas, actores. Están mirando a empresarios, a mucha gente, y esos modelos los están trayendo a su estilo de vida. Pero la iglesia debe tener sus propios modelos originales, modelos inspirados por la palabra de Dios, modelos que nos ayuden a seguir los principios de la palabra y no desviarnos de estos principios. Pablo le dice entonces a este joven pastor, y nos dice también a nosotros, y le dice a esta iglesia que podamos reproducir las cosas que a nosotros nos han enseñado y nos han funcionado muy bien a lo largo de nuestra vida cristiana. Nosotros, sin darnos cuenta, somos modelos a seguir. Estamos influenciando en las demás personas. La pregunta es, ¿de qué manera estamos influenciando? Si nuestra influencia es positiva o nuestra influencia es negativa. No lo sé, pero sin darte cuenta, hay gente que está mirando tus pasos. Hay gente que te está analizando. Somos libros abiertos, somos cartas que el mundo habrá de leer, y nos incomoda o nos irrita tanto que la gente pueda hablar o dar una opinión respecto a nuestra forma de vida. Hay quienes se han sentido decepcionados y han determinado no ser parte de una iglesia, no ser discípulos de Jesús,
y abandonar cualquier tipo de práctica religiosa por la conducta de personas que dicen ser parte de una iglesia, aquellos que se identifican con la credencial de discípulos o de cristianos del Señor. Pero usted tiene que ser un modelo de influencia. En la vida nada va a suceder si alguien no se levanta e influye en los demás. No se van a generar cambios si alguien no toma el rol protagónico, si alguien no cree en lo que Dios le ha dicho y se levanta. Cuando los derechos civiles en los Estados Unidos estaban siendo violentados por causa del color de piel, se levantó un hombre llamado Martin Luther King, y él era un predicador bautista, un pastor de raza negra, un hombre que sufrió racismo, pero que se levantó y que comenzó a influenciar y comenzó a dar un discurso, que este discurso comenzó a llegar a la mente de muchas personas y se comenzó a hacer un gran movimiento. Para que alguien haya sido colocado en la luna, se tuvo que levantar un programa de la NASA, y fue un presidente de los Estados Unidos quien dijo: no va a terminar este siglo sin que un hombre no haya pisado la luna. Y eso se dio porque alguien se levantó y ejerció liderazgo, influenció en los demás. Sin darnos cuenta, nosotros estamos también influenciando en otras personas. Nuestro ejemplo es más poderoso que nuestras palabras. Y dice Charles Spurgeon que nuestro mejor sermón es el que vamos a dar el resto de la semana cuando salgamos de la iglesia. Ese será el mensaje que habremos de predicar. Los modelos que se habrán de imitar y se habrán de seguir tienen que estar basados en el concepto de la palabra de Dios. El versículo 17 sigue diciendo: para eso les envío a Timoteo, que es mi amado hijo del Señor. Él les dirá cómo me comporto en Cristo Jesús y les recordará lo que enseño por todas partes y en todas las iglesias que visito. Pablo tenía congruencia en su enseñanza. Era un modelo que la gente estaba mirando, y se atreve él a determinar que lo sigan y que lo imiten. Esto era una afrenta para la iglesia de los Corintios, porque esta iglesia no veía nada bueno en Pablo. Estaban desacreditando su ministerio apostólico. Estaban mirando en Pablo que estaba trabajando con sus manos, y como lo dijimos en uno de los mensajes, eso era algo aberrante para los corintios. Se trata de que el trabajo manual representaba que la persona no tenía la capacidad de ser jefe de otros, de que no tenía la autoridad de mandar a otras personas, y por eso le restaban valor. Muchos estaban criticando a Pablo. El ministerio de Pablo estaba siendo atacado por los mismos hermanos de la iglesia de los Corintios, y Pablo se pone de buenas a primeras como el modelo que ellos deberían seguir. Y lo que está aquí pasando es que Pablo les está diciendo a esta iglesia: vean que yo soy padre de ustedes. Hay una palabra exagerada que él está utilizando y dice: aunque ustedes tengan 10,000 años, y la palabra ayo es pedagogo, maestro, aunque ustedes tengan 10,000 personas enseñándoles, yo voy a ser su padre espiritual. Yo voy a ser el primero. Yo voy a ser el que les voy a demostrar y el que les voy a enseñar en todas las cosas, lo que ustedes tienen que aprender y las cosas que ustedes tienen que seguir. Pablo se presenta como el único, se presenta como el primero y el más importante de todos. Aunque pareciera que sus palabras son palabras altivas o cargadas de orgullo, no lo es. Él está apuntando hacia el derecho que tiene, pues él había fundado la iglesia y los llama hijos a ellos. Con dolores de parto, dice Pablo en otro punto de la Biblia, que había formado a muchas de las iglesias. Le habían costado lágrimas, sudor, sacrificios. Pablo había hecho un esfuerzo desbordado para que la iglesia pudiera nacer, y a la iglesia de los Corintios de buenas a primeras le pareció bien hacer a un lado al hombre que les había predicado al principio y que les había enseñado verdades importantes. El que había edificado, el que se había invertido en ellos, ahora no lo estaban reconociendo como un apóstol o un líder o el hombre que Dios había llevado para anunciar el evangelio en aquel lugar. Así que la vida de Pablo
se presenta como el modelo que la iglesia habría de adoptar. Si bien nosotros somos seguidores de Jesús y estamos siguiendo a Jesús y lo estamos imitando a Él, debemos tener cuidado con esto. A veces le decimos a la gente, no nos mire a nosotros, mire a Cristo. ¿A qué va la iglesia? Usted va a adorar a Dios. Usted no me mire a mí. Esto puede ser un disfraz en nuestra manera de vivir. Debemos decirle con seguridad a la gente que tiene que mirarnos, porque los seres humanos aprendemos a través de la imitación. Los primeros años de vida en un hijo son fundamentales para que él pueda ir adoptando los mejores modelos, las mejores enseñanzas. Los primeros 4 años de vida son importantes porque es como una masa, como una plastilina, nuestro hijo, nuestros hijos. Y pueden ellos ir adoptando muchas de nuestras costumbres, mucho de lo que ellos son en la edad adulta. Es el resultado de lo que aprendieron a lo largo de los primeros años de su vida. Ahí ellos aprenden a adorar a Dios. En los primeros años tienen que aprender conceptos de sujeción. Son los primeros años de la vida fundamentales para que el hijo o la hija puedan seguir una ruta correcta. Así que no podemos nosotros decirle a los nuevos creyentes que miren solamente a Jesús. La gente habrá de querer mirar un modelo. La gente habrá de querer ver ese cambio y esa transformación de lo que el Evangelio puede producir en nuestra vida. Esto es una forma fácil, es como salir de la tangente, es como no querer tomar la responsabilidad que nos toca. Es como decirle, miren a todos, miren a Jesús, pero a mí no me vean, porque yo les voy a fallar, porque yo soy imperfecto. Seguramente usted lo ha dicho, en algún momento yo lo dije, lo declaré, pero no es así. La gente tiene que mirar en usted que el Señor es todopoderoso para cambiar el carácter. La gente tiene que mirar en su vida que el Señor es fiel a las promesas que Él nos ha dado y que las promesas de Dios se cumplen en nosotros para gloria de Él. La gente tiene que mirar que Dios es un Dios que hace maravillas y usted y yo somos esos vasos receptores de las maravillas y de las señales y de las proezas que el Señor puede hacer. No podemos esquivar, no podemos ir por la vida tratando de disuadir, tratando de evadir, tratando de pasar por alto cosas que son fundamentales. La gente tiene que ver en usted, tiene que ver en Kairos y en la iglesia de Jesucristo quién es Jesús. La iglesia tiene que ver en la gente tiene que ver en la iglesia lo que Jesús puede hacer. En usted y en mí está el amor del Señor. En usted y en mí está esa luz y ese cambio del Señor. En nosotros, la gente nos va a leer y tenemos que dar un buen material de lectura. Estos modelos se van a tener que transmitir y habremos que enseñarlos a otros. Es el modelo pedagógico. Es la enseñanza de ser discípulos y mentores. Y esto tiene que estar dentro de la práctica de la iglesia. Tenemos que aprender para enseñar a otros. Quizá en esta parte de la gran comisión estamos fallando. En el trabajo de hacer discípulos. En el trabajo de hacer un mentoreo en otros, en ayudar a otros para que puedan realizar el trabajo que Dios les ha comisionado. Vean esto. Jesús al discipular hacía esto. Él hacía las cosas y la gente miraba lo que él hacía. Jesús hacía las cosas y invitaba a la gente a participar en lo que él estaba haciendo. Después, la gente hacía las cosas y Jesús miraba lo que la gente o el discípulo hacía. Y finalmente el discípulo se quedaba haciendo y Jesús ya no estaba. Y ese era el proceso discipulador. Usted entonces tiene que aprender ese proceso. No debe entrar en nuestro vocabulario la palabra no puedo. Tenemos que decir en el Señor que sí podemos. Tenemos que levantarnos en el Señor y hablar con determinación. Y tenemos que orar en su nombre. El Señor nos ha dicho, ve y ora.
El Señor es el que hará todas las cosas en todo momento. A veces decimos y nos limitamos, yo no puedo orar por alguien, ni por mi propia familia, ni por mi propia vida, porque yo no tengo el poder para sanar a nadie, no tengo ese don. Hay otros hermanos que yo conozco que tienen el don. El Señor nos ha dicho, sé obediente, ve y ora, pon tus manos y Él hará. Y Él es el que hace las cosas. Y esos son ejercicios en los que participamos como discípulos de Él, y tenemos que ser parte de ello. El versículo 18 al 21 dice esto, mire: sé que algunos de ustedes están envanecidos. Aquí habla del orgullo, de lo que ya nos ha hablado. Piensan que no iré a verlos, pero he de ir pronto, si el Señor me lo permite, y veremos cómo hablan. Y si esos presumidos, es otra versión la que estoy leyendo, tienen el poder de Dios, pues el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya a castigarlos o a regañarlos? ¿O que vaya con ternura y mansedumbre? Fíjese las palabras de Pablo. Lo que él está hablando aquí es la legítima autoridad que tiene de exhortar a la iglesia. En todos estos versículos que hoy hemos estado leyendo, hay amonestaciones de Pablo. Los está amonestando a los hermanos de la iglesia porque los ama. Cuando alguien dentro de la iglesia del Señor te dice, no corras, no grites, no hagas esto, te corrige, es porque te ama y tiene amor por la iglesia. Las amonestaciones no nos gustan, pero las amonestaciones son necesarias para moldear el carácter nuestro. Son necesarias para mantener el orden dentro de la casa de Dios. A nadie le gusta que le señalen si ha cometido alguna falta o algún error, pero todo esto es indispensable para que como cuerpo del Señor, como cristianos, aprendamos a madurar. Una persona que no acepta la amonestación o el señalamiento amoroso de alguien, es alguien que se va a condenar a no crecer y a no madurar. Vamos a permanecer como niños espirituales e inmaduros si no aceptamos los comentarios y la corrección de los demás. Necesitamos entonces mirar que la autoridad legítima descansa en algún grupo y ministerios o cargos que Dios ha establecido dentro de la comunidad de fe. Y Pablo les hace una pregunta interesante que nos va a conectar con el pasaje siguiente del capítulo 5, donde vamos a estar hablando sobre la necesidad de la disciplina, o por qué hay disciplina dentro de la iglesia. Él les dice que si quieren ellos recibirle, y cómo él habrá de presentarse, con castigos o regaños, o si quieren que Pablo les muestre ternura y amor, ternura y mansedumbre. Él quiere conocer a la gente que está de presunciosa, a los que se han llenado de orgullo. Él tiene el deseo de conocer a todas estas personas porque quiere confrontarlos. Dice, son presumidos porque están hablando palabras. Están solamente hablando palabras, pero el reino de Dios no consiste en palabras. El reino de Dios consiste en poder. El reino de Dios tiene que ver con acciones fuertes. Y lo que sucede en el reino de Dios tiene que ver con el poder que opera en la iglesia local. Nosotros tenemos poder de Dios y hemos recibido poder de Dios. En nosotros está el poder del Señor, y en ese poder y en ese nombre podemos hacer tantas cosas. Es la iglesia la que va a operar bajo el poder de Dios, y la iglesia tiene que manifestar ese poder. Entonces tenemos el poder del Señor y tenemos que levantarnos en ese poder. Somos salvos. Y la salvación es un regalo de Dios a través de la fe en Jesús. Y la salvación es un milagro que se va a operar a través del poder. La iglesia tiene poder, y las huestes de maldad, los espíritus demoníacos, se van a sujetar al poder de Jesús, porque ese poder está en la iglesia local. Cuando hay gente que sufre algún tipo de posesión demoníaca, la gente busca hermanos en la fe, busca a la iglesia y dice, vengan porque hay un problema. Y van los hombres y las mujeres de Dios, los hermanos en la fe, y oran por los que están endemoniados, y los demonios salen. En las películas lo exageran muchas veces, lo minimizan otras,
Le llaman exorcismo algunos, pero lo que sí es verdadero es que el Señor tiene poder para echar fuera todo demonio y toda obra de maldad. Y cuando alguien está enfermo, si a usted lo criticaron o se burlaron de usted, a usted lo van a buscar. Y dicen, allá hay un grupo de hermanos que cantan, o alguien que yo conocí, un día me predicó del evangelio. Y cuando hay una necesidad lo buscan y lo invitan para que usted vaya y ore. Y en la oración hay poder. Porque cuando usted ora en el nombre de Jesús, el poder de Dios se manifiesta. Y usted impone manos y el Señor hace el resto. Hay poder. Y la iglesia, dice Pablo, no es de palabrería. La iglesia es de poder, de empuje, de autoridad en el Señor. Y tenemos ese poder. En el Espíritu Santo que habita en nosotros está ese poder. Tenemos ese poder del Señor. La iglesia tiene entonces que caminar y marchar en el poder de Dios. Hay muchas obras poderosas también que ocurren en el Señor. No podemos nosotros limitar la fe a cuestiones numéricas. El Señor tiene poder para proveernos también. Oramos y Dios suple. Un hombre que leyó la Biblia infinidad de veces, un misionero, no sé si mi inglés sea bueno, Müller, y él oraba y leía la Biblia. Él tenía orfanatos y un día no tenía para darle de comer a todos esos niños que estaban ahí. Y entonces oró y no tenía un centavo. Y se dañó el carro que transportaba la leche y el lechero fue y tocó a la puerta del orfanato y le dijo, se ponchó la llanta, se dañó el carro, esta leche se va a echar a perder. ¿La quieres recibir? Y él con una sonrisa recibió esa leche. Y entonces había leche, pero no había pan. Y qué rico sabe un cafecito con leche y una pieza de pan o un bolillito mojado, unas galletitas. Y oró y empezó a orar. Y de repente toca la puerta al panadero. Dice, se me pasaron un poco los panes de la producción de hoy, ¿los quieres? Y él sonrió y dijo dentro de sí, no fue el panadero ni el lechero, fue Dios. Fue Dios quien le llevó el pan ese día. Y es que en la oración en la que la iglesia se mueve hay poder. Cuando la iglesia ora hay un poder sobrenatural que opera. Y ayer, mientras íbamos por un lugar, Dios nos llevó por otro. Y nos llevó con una familia que no conocíamos, que en la vida hemos visto. Y su hijo estaba en una situación de vida y muerte. Falleció, murió. Pero llegamos en el momento más crítico. No era nuestra ruta, no era nuestro propósito, pero sí el de Dios. Y gritaban y lloraban y estaban desesperados. Y cuando comenzamos a orar, algo pasó. Una paz inundó ese lugar, ese momento. Es que la oración tiene poder. Y la iglesia tiene ese poder en sus manos. No le pertenece, es de Dios. Pero la iglesia opera en ese poder. Así que cuando tú cantas, hay un poder que se desborda. Cuando tú adoras, cuando tú oras, cuando tú predicas, cuando tú enseñas, cuando tú impones manos y oras, algo sucede. Y es ese poder del cual Pablo habla. La iglesia del Señor no es de palabrería, no es de humana sabiduría, no es de grandes discursos.
La iglesia del Señor es de hechos, de evidencias, de proezas, de señales, de prodigios, de milagros. La iglesia del Señor es de evidencias de que el Señor que vive aquí en el corazón es el Señor que está moviendo a su pueblo para demostrar quién es Él, para revelarse delante de una humanidad perdida, porque el Dios que hemos confesado y en el cual hemos creído es un Dios todopoderoso que no nos dejará de sorprender nunca. Es un Dios que día a día nos habrá de revelar lo que Él tiene para darnos como iglesia y como hijos suyos. Cuando oramos algo pasa, cuando cantamos algo sucede, cuando le buscamos la gloria de Dios desciende. Vivimos como una iglesia no fría, no muerta, no derrotada, sino como una iglesia poderosa en Cristo Jesús, el dueño de la iglesia. Somos suyos y en Él podemos descansar todos los días de nuestra vida. Sé un modelo, es el mensaje de hoy. Sé un modelo en otros. De cuando tengas necesidad de pan, dobla tus rodillas y dile: Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. Que cuando estés pasando por el valle de la enfermedad digas: no sé de qué manera, no sé ni por qué vino esta enfermedad, pero el Señor ha dicho que al que cree todo le es posible. Vamos a orar, vamos a levantarnos a orar, y nuestros hijos habrán de ver esos modelos y los demás habrán de ver esos modelos. No hay dinero para proyectos, pero vamos a orar al Señor y que sea Él el que haga todas las cosas en nosotros. Levántate en el nombre del Señor y podamos vivir bajo la paternidad y seamos ejemplos para otros. Muéstrate a otros, a los que vienen por primera vez, lo que el Señor es en tu vida y lo que Él puede hacer en tu vida también. Adoremos un momento. Que las tinieblas tiemblen mientras cantamos y adoramos. Recuerda que hay poder cuando adoramos, cuando cantamos.